Este es un viaje al corazón de las tinieblas del río Ituri. Este es un viaje hacia un país encantado que, en medio de la selva ecuatorial africana, parece cortado del tiempo, cortado de la historia, pero también de nuestras medidas habituales. Esta es una nueva expedición, esta vez al mundo de una gente misteriosa, excepcional, seres que, como gnomos, pueblan las florestas tropicales del corazón de África. Pigmeos. Los pigmeos de la selva del río Ituri, Zaire, antiguo Congo belga. Aquí viven en torno a 40.000 individuos del grupo Mbuti o Bambuti. Viven en diversos estadios de aculturación, o sea, diversos grados de relación y adopción de los patrones culturales de otros pueblos. Nuestro intento hoy es instalarnos aquí, en el corazón del bosque de Lolwa, en el Zaire septentrional, y compartir la vida de estos pigmeos. Pertenecen en su mayoría al grupo Baputepe, pero también hay Apungena y Mabiri. Son aún cazadores, viven libres por la selva, si bien ya tengan contactos con la etnia negra vecina, los babiras bantúes, para quienes los pigmeos actúan a veces como vasallos y peones. Pero su dependencia no es total. Ya desde niños, los pigmeos disfrutan así de la libertad de la selva.
Pues muchas son las maneras que tienen los pigmeos Baputepe de desgajarse de otros mundos. La droga y la música son también sus habituales vías de escape. Como si este poblado fuera un sitio mágico y real, como si fuera la encarnación de un nuevo y más malicioso reino de Lilliput, los pigmeos pasan una buena parte de su jornada fumando pipas de cáñamo. Si no están de caza, su vida es sus grandes pipas de bangui, de marihuana. Construyen sus pipas a partir de cañas de bambú. Practican un orificio para insertar un tubo que soporte la cazoleta. Dentro ponen agua para refrescar el humo. La cazoleta es de arcilla. Sin embargo, la pipa no es autóctona de los negrillos. Tampoco la marihuana es un cultivo de los pigmeos. Los pigmeos intercambian marihuana, como otros muchos productos, por la caza de la selva. Pero hoy por hoy, sin marihuana, no tendría sentido la cultura mudante, en transformación, de los pigmeos. Claro que los pigmeos también saben reconocer en la selva otras plantas alucinógenas no cultivadas. Por ejemplo, la silvestre medeaca, cuyos efectos alucinógenos son más potentes que los de la hierba. Bajo la exaltación del bangui, los pigmeos se producen en una existencia pletórica de danzas y bailes. Cualquier pretexto es bueno para salir al caldero del poblado y por enésima vez bailar. Los pigmeos representan una de las civilizaciones más primitivas y más antiguas de toda África. Son estos hombres de una estatura media de 1,40 m para los varones y 1,20 m las mujeres. Pero encontramos a veces excepciones, como por ejemplo nuestro acompañante, que apenas rebasa el 1,25 m de estatura. Loagua. Nuestro amigo Loagua, reputado como el mejor cazador de elefantes de la zona, con su 1,25 m de altura no es hombre tan infrecuente. Precisamente en su pequeñez reside la clave de la supervivencia de los pigmeos.
Es la adaptación perfecta del género humano a un medio tan hostil como la densa selva tropical africana. La baja estatura permite un mejor camuflaje y también un menor dispendio de energías, lo que a su vez se traduce en una menor necesidad de proteínas. Durante milenios, los pigmeos se han adaptado maravillosamente al medio. Matatu es una joven mujer pigmea que tiene 1,20 m de estatura, 14 años y un hijo de 7 meses. Vive en esta cabaña. En este mundo, donde las proporciones se trastocan, a veces cuesta trabajo adaptarse a la nueva dimensión. No parece un mundo real, y por eso los pigmeos siempre han suscitado incredulidad, pasmo y maravilla. La principal diferencia entre los liliputienses y los pigmeos no radica en la obviedad de la diferencia de talla a favor de los pigmeos, sino en que los pigmeos, a diferencia de los primeros, son los auténticos liliputienses. Lo son porque existen, porque son la encarnación viviente del mito. Pigmeos, enanos, negrillos, 1,30 m, 1,40 m. Son una realidad. Mientras los liliputienses, de 14 centímetros, aún desean, en las páginas de Swift, subir a Gulliver a un carro tirado por 1.500 caballos. El jefe Manguete conmina al silencio, pero de verdad, no como el rey liliputiense, que apenas tenía poder para izar a Gulliver con 900 hombres y 80 poleas. Gulliver, en el país de los enanos, dormirá malamente en 600 colchones y aún peor comerá y beberá, ya que el tonel de vino más grande en Lilliput es de media pinta, 1/4 de litro, y las alondras estofadas no mayores de una mosca. Pues bien, si todo liliputiense mide 12 veces menos que Gulliver, ¿cuánto mide un pigmeo? Hasta aquí no hemos venido, como Marlowe, en busca del misterio. Nuestros bambutis miden para nosotros la estatura del hombre y merecen nuestra admiración por la forma en que están sobreviviendo, fumando, cantando y bailando. Solo en nuestros días, los pigmeos, dadas sus mezclas con los grandes negros vecinos, sufren un fatídico proceso de transformación e incluso de crecimiento físico. Hasta su propia danza del elefante es ya más una evocación de su pasado, dada la dificultad actual para hallar grandes presas y la existencia de ciertas prohibiciones que, aunque se incumplen, tutelan la fauna salvaje africana.
Tutel, el huérfano de Bapu Tepe, es un ejemplo viviente de que el hábitat, la alimentación, la cultura influyen en muchas cosas, entre ellas en la estatura. Aquí podemos juzgar su altura al lado de un coetáneo de su mismo grupo, Bapu Tepe. Yo sé que soy más alto, pero soy un auténtico pigmeo Bapu Tepe. Yo soy un auténtico Bapu Tepe y además soy el primero a la hora de fumar bangui y de bailar. Este es mi pueblo. Cuando yo era un niño recién nacido, mis padres murieron. Entonces, así de pequeño, me llevaron a la misión del Olwa y allí me cuidaron. La cabaña pigmea se puede decir que es como una especie de iglú vegetal. La construyen rápidamente en cuestión de horas a base de ramas y de hojas. Tiene una circunferencia en torno a 2 metros y como los pigmeos son nómadas, las construyen varias veces durante el año. Para una cultura nómada es esencial que la vivienda revista una gran movilidad, facilidad de transporte y facilidad de construcción. La cabaña pigmea es una obra maestra de arquitectura popular. Se trata de una especie de iglú vegetal de forma cupuliforme que pueden construir en no más de 4 horas usando los propios materiales de la selva. De hecho, la instalación de un poblado pigmeo obedece a 2 factores primordiales: existencia de un manantial o río cerca y existencia de abundantes marantáceas, con hojas como estas de Friniu, son con las que recubren la somera estructura consistente en varias varas arqueadas y cruzadas. Las marantáceas, imbricadas como tejas, son un revestimiento que se puede remozar cada pocos meses y que constituye un magnífico aislante del calor. Los pigmeos o negrillos construyen este tipo de chozas, mongulu, a lo largo de todos esos países que en torno al Ecuador, a unos 13 grados de latitud, van desde el centro de Camerún al norte de Zaire. Zona de clima ecuatorial húmedo con una temperatura media de 25 grados y con una característica que da un poco la idea de su grado de humedad. Carece de estación seca, con lluvias superiores a los 1.500 milímetros anuales. Paradójicamente, estas hojas de Frinium impermeabilizan totalmente el interior de la choza. En esta humedad, que solo raras horas del centro del día el sol puede disipar, los pigmeos bambutis siguen recreando un mundo y una existencia llena de mitos propios. Dentro de sus cabañas, despojadas de todo adorno, los pigmeos no se creen pobres, al contrario, capaces de haber dominado un medio hostil como la selva. Sus chozas, aunque míseras, representan la cultura frente al salvajismo de la naturaleza.
Aquí viven los grupos familiares que pueden ser polígamos, pero normalmente en el Ituri ya son monógamos. Y como diría Shebesta, la parentela es tan importante o más que la propia familia. La parentela del poblado, fundada en una comunidad de sangre de línea masculina, es quien organiza y tutela económicamente a las familias. Las mujeres son siempre ajenas a la parentela, pues la exogamia es práctica habitual, o sea, se toma a la mujer fuera de la parentela. Y cuantos más hijos da una mujer a su marido, más se arraiga en su parentela. Por el contrario, las mujeres estériles o de edad avanzada o cuyos hijos han muerto, se retirarán a vivir con la parentela de donde procedían. Los pigmeos se acuestan. Colocan hojas de plátano a modo de colchones. Y duermen de costado, raramente de espaldas. Se ponen un brazo bajo la cabeza como almohada, si acaso un paquete de hojas, y empiezan a soñar sus sueños míticos. Porque pese a lo sucinto de su equipaje material, de sus utensilios, los pigmeos tienen una enorme riqueza mitológica y sobre todo una autoconsideración de ser los auténticos hombres, los verdaderos seres humanos. Se atribuyen a sí mismos la invención de la astucia sobre los monos, el haber civilizado a su manera la selva e incluso el haber inventado el fuego. El chimpancé no es realmente un hombre porque no usa el fuego. Eso diferencia a un pigmeo de un mono, según un dicho popular bambuti. Un pigmeo visitó un día el poblado de los chimpancés y se maravilló al ver el fuego porque no lo conocía. Urde una estratagema para robarlo. Un día se presenta con un taparrabos de corteza que le llega al suelo. Se sienta junto a las llamas y aunque los chimpancés le avisan de que se puede quemar, no hace caso, porque eso es lo que quiere. De pronto arde su taparrabos y el enano huye a toda velocidad. Cuando los chimpancés más viejos se enteran de lo sucedido y comprenden lo que les ha hecho el pigmeo, es demasiado tarde. En el poblado de los pigmeos arden muchos fuegos. ¿Por qué nos habéis robado el fuego en vez de comprárnoslo honradamente?, gritaron los chimpancés a los pigmeos. Pero estos no se dejaron intimidar por sus injurias, con lo que los chimpancés se volvieron muy furiosos por la ingratitud de los pigmeos. Así que los monos abandonaron su poblado y se retiraron a la selva, donde viven sin fuego y sin otro alimento que los frutos salvajes. Si los pigmeos inventaron el fuego, también inventaron el vestido más sumario que se pueda concebir. Van a la selva circundante abriéndose paso a machetazos. Identifican un árbol apropiado como este que mide más de 30 metros de altura. Los pigmeos trepan mediante lianas al árbol del vestido, como podríamos denominarlo.
Y en esta búsqueda de fibras vegetales, el pigmeo nos recuerda que ha estado en el centro del debate sobre la evolución humana, esa cadena ininterrumpida de progreso que separó a ciertos primates, a ciertos homínidos de los monos y los convirtió en seres humanos. Durante mucho tiempo, al pigmeo se le ha considerado una demostración viviente del grado más antiguo de la escala de la evolución de la sociedad humana. Otros primitivos pueden reclamar, pero tal vez con menor atractivo, ese borroso, casi tenebroso eslabón de la cadena evolutiva. En cualquier caso, los pigmeos sí representan, y lo verifican por ejemplo en la confección de taparrabos vegetales, un estadio que Leroy Gurhan denomina preartesanal. Aquí, en Baputepe, cada cual asegura la fabricación de objetos que cubren las necesidades fundamentales. Todos saben de todo. Todos saben, empezando por el principio, fabricarse su propia ropa. Se llama mulumba, un amplio rectángulo de corteza machacada que adquirirá una textura llena de flexibilidad. El pigmeo con su mulumba o taparrabos también logra diferenciarse de su ancestral rival, el chimpancé. También pintan los taparrabos con pigmentos vegetales, sobre todo negro de gardenias quemadas. Bien, es verdad que hoy día les llegan harapos occidentales. De alguna forma, hasta en lo más profundo de la selva aparecerá un sostén que más que cubrir, simboliza una nueva sujeción. Ya el pigmeo en traje de baño o la pigmea con sostén no creerán tanto en Epilipili, el dios que manda sobre la luna, o en el Ameún, el camaleón sagrado, ni temerán a Mubele, que se revela como el arco iris, para los pigmeos signo de mal agüero. En Baputepe, las 12 cabañas se despliegan en forma de semicírculo en torno a un calvero de la selva que hace las veces de plaza, de centro de reunión, de pista de baile. Frente a sus chozas tienen sus fuegos de estrella permanentemente encendidos y salvo que llueva, siempre cocinan al aire libre.
En su alimentación, los pigmeos bambutis también se rigen por los ritmos naturales de la caza y la recolección de frutos. Se podría decir que comen de todo lo que encuentran, salvo lo que sea tóxico o lo que constituya un tótem. Por ejemplo, los tótems más frecuentes en el Ituri son el leopardo y el chimpancé. En todo lugar y circunstancia, el tótem es tabú para los pigmeos. A veces se puede matar, pero jamás comer. El tótem representa el ancestro del que desciende todo clan que se desarrolla a partir de una parentela, y generalmente se adopta el tótem de la parentela paterna. No comen leopardo, pero en cambio su alimentación gira mucho en torno a las frutas y diversos vegetales, el plátano para cocer, las batatas, nueces de palmiste que emplean como aceite, calabaza, cacahuetes, legumbres. Son productos que consiguen de un intercambio con los negros bantúes vecinos. Pero también comen frutos y tubérculos silvestres, como el apá o plátano bambuti, el quizombi o patata silvestre, el tegue, una liana cuya raíz es venenosa y hay que limpiar antes, tasa, cebolla salvaje. Una gran fuente de proteínas son estas termitas, mako, que para los pigmeos del Ituri constituyen una delicatessen. También los pigmeos comen determinadas orugas, larvas de coleópteros y gusanos de palmera, como estos que cocinan en el fuego, siempre sito ante la choza. Luego, acompañándolos con plátano, esta pareja da buena cuenta de los mantecosos gusanos. En este espacio o plaza frente a las chozas, los pigmeos construyen sus ingeniosas sillas que se componen de 4 palos. Mediante una cuerda, que es simplemente un bejuco, atan los 4 palos cruzados
y frente a sus chozas los negrillos realizan toda clase de trabajos domésticos, como fabricar cestas, taparrabos, flechas, o bien se relajan charlando o fumando sus pipas de cáñamo. Como también comen al aire libre, usan el interior de la choza únicamente para dormir o procrear. Cuando tienen suerte, como estos cazadores, consiguen reforzar su dieta con monos, ratas arborícolas, puercoespines, antílopes enanos o pájaros diversos. Aquí vemos unos pájaros cuyo destino final será la cazuela. Porque, como los demás alimentos, los pigmeos cocinan todo en la brasa. Los pigmeos no comen nada crudo, excepto la miel silvestre. Los pigmeos creen en el principio de una fuerza vital, el bongisu, que según Shevesta se relaciona por una parte con su totemismo y por otra parte con sus dioses. Puede suceder que hombres enfermos como este anciano reumático hayan perdido el bongisu y por eso acuden a personas que sí tienen mucha fuerza vital, como los brujos. Ayah bawa bona mi ya depan ni kaca ni bona mi ni. Baik bona mua. Mi kaca. Kaca. Mi obuan. Apa mau cie be mai. Apa mau nai mai. Mai bue mai. Mai bue mai. Mai tu apa mau cie be mai. Bona mi ayah fua. La enfermedad se cura por dos procedimientos. Uno es adivinatorio, mediante el cual el brujo trata de conocer la mágica raíz del mal. El otro procedimiento ya implica ciertas técnicas, como en este caso las escarificaciones. Con la punta de una flecha, el brujo practica pequeñas incisiones en el cuerpo del reumático hasta que broten unas gotitas de sangre. Probablemente aquí entren en juego las oscuras fuerzas de la autosugestión. Igual que cuando la madre pigmea, para que su hijo aprenda antes a caminar, le rasga un poco la piel del pie y le pone un cárabo en la sangre que emana.
Durante milenios estos pigmeos, los hijos de la selva del Ituri, han constituido una sociedad de recolectores y cazadores, pero todavía hoy emplean el arco y las flechas en sus cacerías, más concretamente estas flechas que envenenan a partir de casi una docena de ingredientes diversos. Los pigmeos son maestros en la manufactura de flechas. Deben su supervivencia a la precisión de sus flechazos y a la calidad de sus saetas. Como cultura de cazadores-recolectores, los pigmeos no guardan nada, no tienen reservas, consumen todo en el acto o en el día. Eso les hace oscilar entre darse grandes atracones a pasar a estados de casi depauperación. Sin embargo, los pigmeos no han sabido forjar por sí mismos el hierro, producto valioso que intercambian con los grandes negros de los alrededores. La caza, de todos modos, supone un suministro irregular de comida, que depende naturalmente de la habilidad de los cazadores, del tiempo, etc. Ya a principios de siglo, solo el 30% de la dieta de los bambutis era de origen animal. El resto vegetal, frutos, verduras, si acaso insectos. Hoy día aún el porcentaje de proteínas animales es menor del 30%. La confección de flechas tiene algo de procedimiento mágico, sobre todo cuando los pigmeos elaboran sus flechas envenenadas. Aquí vemos el proceso de envenenamiento de las flechas. Siguen, además, escrupulosamente una serie de reglas. El cazador, la noche antes, debe abstenerse de todo comercio carnal. Cuando una mujer tiene sus reglas, su marido, por ejemplo, no va a cazar. El veneno con que los pigmeos untan sus flechas es una mixtura de diversas plantas, raíces, frutos y hojas que antes es necesario machacar y moler. El veneno más activo es el estrofanto, una planta arbustiva de hojas coriáceas. Pero como vemos, son muchos los ingredientes. Con este veneno para flechas, los pigmeos han logrado durante siglos sobrevivir en la selva y hacerse respetar por las otras tribus bantúes. Ahora el envenenador va a extraer el jugo venenoso de una mixtura en la que, como hemos visto, no falta ni la guindilla.
Tras untar las puntas de flechas de madera en el jugo venenoso para que se impregnen bien, se ponen a secar junto a las brasas. Y cuando el veneno se haya caramelizado en las puntas, estarán listas para ser usadas, pero solo una vez, porque el veneno no sirve más que para una sola batida de caza. El pigmeo no es realmente negro. Su piel es marrón amarillenta o marrón clara. Tampoco tiene los labios salientes, bembones. Y algunos, caso único en la humanidad, según Augusto Paglia, tienen la nariz triangular, más ancha que alta. Su grupo sanguíneo es distinto del de los negros. Para ser pigmeos deben medir menos de 1,50 m, de lo contrario serían pigmoides. Hoy día, merced a la simbiosis con otras razas negras, tanto sus rasgos como sus estaturas sufren modificaciones. En cualquier caso, aún siguen siendo la raza más pequeña de la humanidad. Y tal vez una de las razas más alegres y vitales. Pese a su indigencia inminente, ya que cuando abandonen la selva perderán su cultura definitivamente, el pigmeo vive esta última hora del tornasol de su historia con idéntica despreocupación, con el mismo lujo de vitalidad que siempre le ha caracterizado. Ya el padre Sebesta, la gran autoridad clásica sobre los pigmeos de lo que fue el Congo belga, escribía: «Yo no conozco otro pueblo que sea tan alegre e incluso tan revoltoso y jovial como los pigmeos del Ituri. Aman la vida igual que a la música misma, refinada y sensual. Tal vez sea el bangui, la marihuana, pero son bailarines apasionados. O tal vez sea por su aversión al estrés, por lo que dedican todo el tiempo que pueden al reposo y a las diversiones. Hasta ahora los pigmeos han escapado de la esclavitud del trabajo, quizás por la modestia de sus exigencias y por su falta de sed por poseer. Los bailes pigmeos ya maravillaron a los faraones egipcios, entre ellos Pepi II de la Sexta Dinastía. Es decir, hace 48 siglos que los enanos del bosque ecuatorial siguen produciendo interés y recelo. Así son maestros en sus flautas de caña, nuevas siringas del dios Pan, así como en practicar el jotler, como los tiroleses, una alternancia sistemática entre la voz de pecho y la voz de cabeza en un vaivén constante, voz natural y falsete, complejo contrapunto. El matrimonio pigmeo, más que un tema relativo a la libre elección y al amor, parece un asunto económico al que la familia atribuye mucha importancia. En el corazón del Ituri asistimos a una ceremonia nupcial, mejor dicho, a la celebración de un contrato de matrimonio. La novia tiene 14 años
y sus compañeras le dan escolta hoy ataviadas con sus mejores galas. La novia va ungida en todo el cuerpo con aceite de palma y maquillada con pintura negra. Al pisar estos escabeles vegetales significa que ya ha llegado al lugar y al instante decisivo. En un cierto momento, otras chicas, a medias por rivalidad o por ganas de juerga, irrumpen contra el cortejo nupcial y lo atacan, tratando incluso de estropear los tocados vegetales. Todo tiene un factor económico. El padre de la novia paga a quien se deja dar un zurriagazo en honor de los novios y como signo de buen augurio. Ahora vemos al novio que llega sobre un palanquín. Los intereses de la parentela suelen primar sobre cualquier otra consideración. Sin embargo, entre los bambutis, como por doquier, el amor conyugal puede ser tan intenso y vivo que logre pulverizar los intereses de la parentela. Son excepciones, de todos modos, porque normalmente los novios sucumben ante el interés de sus parientes y los candidatos más interesantes para sus padres. En lo que sí tienen libertad los pigmeos es en el sexo prematrimonial, y no solo con quienes se casarán, sino con otras muchachas con la condición de hacer un regalo al padre, por ejemplo, una flecha. El padre del novio ahora corta las ligaduras que la novia lleva puestas en las rodillas. Al desligarla, la novia quedará lista para ser entregada a otra familia. También le quita el tocado de la cabeza. Finalmente, esta boda se consuma con el pago de la dote en zaires, en esta ocasión por un total aproximado de 3.000 pesetas al cambio. Y dándose los novios levemente la mano, entre los coros de júbilo del poblado, culmina la ceremonia. Uno de los momentos más trascendentales de la vida de los pigmeos es el encumbi, la circuncisión. Según Shebesta, la tradición del encumbi la instauró una mujer venida del oeste, llamada Amaina, y también su marido Tukulu. Ambos vieron practicar la circuncisión a los monos y pensaron en adoptarla. Hoy día, la iniciación que supone el encumbi retrocede ante la penetración misionera. Sin embargo, aquí, en el Ituri, aún la época del encumbi es anunciada por un pájaro que vuela muy alto, pero cuyo grito, pío-bo, es muy reconocible. Las madres y tías se ocupan de preparar a los bacanza, los novicios diríamos. Se les pinta el cuerpo y la cara con manchas de color negro y blanco. A los bacanza les colocan una falda de fibra de palmera secada al sol. Para Colin Turnbull,
El encumbi, la iniciación, sirve para definir al pigmeo como persona, e incluso más, para separar el mundo del poblado del mundo de la selva, e incluso llegar a diferenciar el bien del mal. Las chicas del pueblo anuncian por doquier que la gran fiesta de la circuncisión ha empezado y los bacanza se libran a una danza acompañada por el tantán y la percusión de palos, en donde son perseguidos por una figura terrorífica y demoníaca. Ese será su último espanto de impúberes e inexpertos, porque una vez iniciados no solo serán hombres, sino personas. En nada ya envidiarán al chimpancé y ya les tutelará para siempre el tótem del clan, por ejemplo, el leopardo. Son los fascinantes enanos de Ituri, los mismos que el faraón Neferkara describía así hace 4500 años. Tú, Erkuf, anuncias en tu carta que has traído del país de los árboles y del país de los espíritus a un enano, a un danzante de Dios. Toma la ruta del norte y apresúrate a traer a ese enano a mi palacio. Pero mientras puedan, los pigmeos no cultivarán la tierra, no serán campesinos, no serán sedentarios, porque sus viejos mitos se lo impiden, o al menos, hasta ahora, se lo han impedido. Érase una vez un pigmeo que fue a la selva porque él vivía de recoger frutos. Entonces, de repente vio un banano y quiso hacer diana en sus racimos. Pero cuando disparó su flecha, el banano desapareció. Entonces el pigmeo regresó a su casa, pero había dejado una señal en el lugar de la aparición, para decir, ahí había una cosa, pero luego ha desaparecido. Tras varios días, volvió de nuevo a la selva y encontró al banano como la primera vez. Esta vez no le disparó por miedo a que desapareciera. Se limitó a cortar un racimo de plátanos que llevó a su casa y repartió los plátanos entre la gente. Los negros bantúes, sus vecinos, felicitaron a los pigmeos y les dijeron que plantaran plátanos, que es un buen alimento. Pero el pigmeo, en vez de sacar la raíz, cortó las hojas y plantó las hojas que se pudrieron sin criar plátanos, mientras los grandes negros sí cogieron la raíz y la plantaron. Y así fue porque los pigmeos no saben cultivar, porque aquel día plantaron las hojas y no la raíz. Sus dioses no les quisieron campesinos. Los dioses pigmeos les quisieron cazadores, danzantes en ese corazón de las tinieblas de la selva del Ituri.